Muy buenas tardes, el Señor les bendiga. Esto es Sentando las Bases. Estamos ya en la lección número 8 y la lección número 8 tiene por nombre integrantes de un grupo pequeño, en este caso un grupo pequeño de encuentro. Comenzando, bueno, los integrantes de un grupo pequeño, por lo menos hay dos sí, con los cuales se van a trabajar. Uno de ellos es el líder o el maestro del grupo pequeño. Un grupo pequeño es un grupo ya que está establecido para que las personas puedan desarrollarse, como lo explicábamos la semana pasada, puedan desarrollarse, puedan adquirir también habilidades, desarrollar habilidades, puedan también suplir sus necesidades personales, necesidades espirituales, ¿no? Y decirlo también, necesidades a veces que tienen que ver con un tema social también les puede beneficiar. Uno de los integrantes es el líder o el maestro que está ahí, y el líder o maestro es una persona que la verdad que tiene varias características. Esas características, si ustedes las pueden leer ahí, tienen que ver con dos ámbitos específicos. Uno es el ámbito espiritual y el otro con el ámbito intelectual. ¿Ok? Dentro del ámbito espiritual, ya el líder tiene que tratar de capacitarse en cinco elementos por lo menos. Uno de ellos es la oración, la sensibilidad, la humildad, la palabra y el testimonio. Y en el ámbito de lo intelectual, el líder o el maestro tiene que estar preocupándose continuamente de lo que el estudio, la reflexión, la capacitación también. ¿Ok? Entonces, el líder o el maestro, que es uno de los integrantes del grupo pequeño, es alguien importantísimo dentro de este grupo, porque a través de él el Señor también va a ministrarnos la enseñanza, va a ministrarnos la palabra del Señor, ¿cierto? Nos va a ministrar cuando tengamos algún problema, si hay un hermano que está en situación compleja, él va a tener la sensibilidad también, escuchando al Señor, escuchando al Espíritu Santo, de saber qué palabra decir, qué palabra no decir, cómo ayudar, de qué manera, ¿cierto? Tratar de mejorar la condición del hermano que está pasando un tiempo malo. Será el encargado de estar continuamente orando y buscando al Señor para que el Señor le entregue una palabra específica a este grupo pequeño para que sean ayudados en la capacitación que tienen. Recordemos que estamos pensando siempre en que Efesios ¿cierto? Se haga parte. Efesios 4, ¿no? Cuando habla de la capacitación del cuerpo de Cristo, estamos pensando en que ese verso, ese capítulo se haga real también en los cultos pequeños. Ahora, dentro de la capacitación espiritual que tiene el líder está la oración. Ya, la oración es algo que el Señor nos enseñó, es algo que Él, ¿cierto?, siempre estuvo relacionado con ella. El Señor Jesús estuvo siempre relacionado con la oración. El Evangelio de Marcos nos habla mucho de esto, ya, y específicamente nos habla que el Señor se apartaba, se iba a lugares desiertos y allí oraba de madrugada, de muy temprano él se levantaba y oraba, ¿cierto?, de manera individual. Él salía, ¿ya? Y de hecho la oración del Señor en Mateo 6, del 9 en adelante, también nos habla de lo mismo, el Señor enseñándole a sus discípulos a orar y diciéndole no sean como estos, porque a ellos les encanta orar en público, ustedes oren, ¿cierto? Cerrada la puerta a su Padre que está en los secretos. Así como aquellos fariseos, escribas, oraban en general con muchas personas, que ellos querían que muchas personas los vieran, y oraban al Señor, ya a quien era su Señor. El mismo Jesús nos enseña que nosotros debemos orar en un lugar aislado, ¿ok? En un lugar aislado, como oración de madrugada, como oración, ¿cierto?, de comienzo del día y de intimidad con el Señor. Nos manda que oremos de manera aislada con Él y que le llamemos Padre. O sea, en definitiva, la oración es
algo muy indispensable en esto porque nos conecta con la voluntad de Dios. Así como cuando leemos la Biblia, ¿no? Estamos completamente interiorizados con lo que es la voluntad de Dios. Cuando oramos, esta voluntad de Dios es como que si de alguna manera se metiera dentro de nosotros profundamente y nos ayudara a estar conectados con esta voluntad de Dios. Por lo tanto, el comienzo de esta voluntad, ¿cierto?, es que le podemos decir a Dios Padre. Hemos hablado en cápsulas anteriores que, en definitiva, nosotros podemos llamar a Dios Padre, y cuando le llamamos Padre, entonces estamos dentro, nos involucramos dentro de lo que es la familia de Dios. Y como estamos dentro de la familia de Dios, y como somos ahora parte de la familia de Dios, Dios mismo, quien nos acogió como sus hijos, ya también nos salvó. Por lo tanto, el que nosotros le podamos llamar Padre es parte del amor que Dios mostró hacia nosotros. Y es parte de la voluntad de Dios. Es parte de ese amor que a nosotros se nos dio, se nos entregó a través del Hijo. La oración es tremenda. Lo otro es la sensibilidad. O sea, así como el líder del grupo pequeño debe ser una persona que esté constantemente en la oración, también debe ser alguien que sea sensible, que tenga un espíritu sensible. ¿Qué quiere decir la sensibilidad en términos del Evangelio, ¿no? O en términos de una persona que es sensible a lo espiritual. Bueno, la sensibilidad tiene que ver con un aspecto que el líder ha desarrollado por el uso también, una de la palabra del Señor y otra de la oración, el escuchar permanentemente, el estar en un lugar, apartarse en un lugar. Cuando el pastor, ¿no? El Señor nos enseña que en Juan, que cuando el pastor llama a sus ovejas, las ovejas responden, viniendo donde él. Dice, yo hablo a mis ovejas y mis ovejas me oyen. ¿Ok? A ver, cuando una oveja no oye a su pastor, siendo el pastor, ya el que la está llamando, entonces la oveja perdió sensibilidad, ya perdió esa característica de escuchar, de entender a su pastor. Nosotros debemos ser las personas con mucha sensibilidad, o sea, cuando el Padre nos llame, cuando el Padre nos hable, nosotros debemos entender que justamente el Padre es el pastor de las ovejas el que nos está llamando. Cuando el pastor de las ovejas diga y nos direcciona hacia un lugar, nosotros deberíamos ser totalmente sensibles a la voz del Señor, a la voz de nuestro Padre, a la voz del pastor, para seguir al pastor. Por lo tanto, la sensibilidad, tener un espíritu sensible es tener un espíritu que está, que entiende, que escucha a su pastor, que obedece a su pastor. Un espíritu sensible es un espíritu que está totalmente entregado a la voz del pastor. Otra característica espiritual del líder, del maestro de los cultos de hogar, es, o del grupo pequeño, ¿no? Culto de hogar, encuentro, grupo pequeño, encuentro, es la humildad. La humildad principalmente dice que es una capacidad, ¿ya? Que yo creo que también el Señor la agrega, la pone en nosotros, y esa capacidad tiene que ver con entender que mis características individuales como persona no pueden sobrepasar a lo que Dios me está entregando. O sea, si yo confío más en mis capacidades personales que en las capacidades de Dios, entonces yo dejo de ser humilde. Por lo tanto, la humildad tiene que ver en que yo entienda que tengo muchas capacidades, sí, el Señor me entregó muchas capacidades, pero las capacidades que yo voy a valorar sobre cualquier otra capacidad es la capacidad de Dios, es la capacidad que el Señor me da. Uno es humilde cuando a alguien le dicen, por favor, ¿puedes tú predicar? Y uno inmediatamente no se trata de correr, ¿cierto?, de la responsabilidad, sino que uno dice, si el Señor me está dando la oportunidad de predicar es porque Él entiende que yo puedo desarrollar esta actividad. En cambio, si yo me trato de eximir de esta responsabilidad, ¿ya? Trato de no tomar esta responsabilidad y hago y digo palabras, ¿no?, que a veces suenan muy humildes, como no estoy preparado todavía, ya las palabras suenan humildes, ¿no? Es como que la persona es muy humilde y él
teniendo tanta capacidad, y uno a veces ve a las personas, ¿no?, con mucha capacidad, pero cuando se le da responsabilidad dice, no, yo no puedo porque no me siento preparado, ¿no? Y parece como muy humilde. Pero esa falsa humildad finalmente es eh, a través de esa falsa humildad, ¿cierto? Se esconde una persona arrogante. Porque la persona humilde es una persona que entiende que las capacidades las pone el Señor y que no me puedo evaluar por mis propias capacidades, tengo que evaluarme por las capacidades que me entrega el Señor. Por lo tanto, cuando enseño la Biblia, no estoy enseñando por la capacidad intelectual que tengo, estoy enseñando porque el Señor se comprometió a hablar, a llenarme con su espíritu. Él se comprometió a que inclusive si estoy frente a reyes, Él va a poner palabras en mi boca para que yo pueda predicar, para que yo pueda hablar del Evangelio. Otra característica importante es eh, la palabra de Dios. Es que el discípulo esté completamente compenetrado con la palabra de Dios. Esta palabra de Dios debe transformarse en su ancla segura. Y debe ser capaz el líder de grupo pequeño de descansar en esta palabra, de venir a ella, tomar de la palabra de Dios, comer de la palabra de Dios, ya asegurarse en ella, estar completamente seguro de la voluntad de Dios y así también poder expresársela a otro. Otra de las eh, capacidades, digo, ¿no?, espirituales que debe tener un líder o maestro de grupo pequeño es el ejemplo de vida. El ejemplo de vida es muy relevante, es muy relevante. Recuerde que el ejemplo de vida es una característica que se nombra a aquellos que quieren ser pastores. ¿Mm? Es necesario que el pastor sea una persona que tenga un ejemplo de vida adecuado, para que nadie le pueda decir nada tampoco, nadie le puede decir nada, ¿no?, al pastor. Es necesario esto, es parte de una característica que el apóstol Pablo recurre a ella, ¿no?, para que de esa manera se pueda tomar una decisión de quién puede llegar a enseñar la palabra y quién no debe tomar responsabilidades mayores. Esto se va trabajando, ya se va trabajando. La idea es que cuando lleguemos al Señor, ¿no?, llegamos de una manera X, y la idea es que seamos transformados por el Señor para que se evidencie una verdadera transformación y así poder evidenciar también un ejemplo de vida constante desde que nos convertimos, desde que creímos en el Señor Jesús. De ahí en adelante, la transformación debemos dejar que ocurra en nuestra vida a través de la palabra del Señor. Y de ahí el líder puede llegar a ser un líder transparente, un líder genuino, alguien que reconoce al Señor en todos los caminos. El líder o maestro también debe tener una capacitación intelectual. El líder, el maestro, debe estudiar la Biblia. Debemos ser o intentar ser expertos en la palabra del Señor. Nadie debería saber más de la palabra del Señor que un cristiano, que un discípulo. Y que un discípulo, además, que está enseñando a otros. El discípulo debe ser alguien que estudie la Biblia. Debe conocer también las doctrinas fundamentales. O sea, debe saber cómo es salvo. Debe saber cómo recibió la salvación. Debe saber, ¿cierto? Debe conocer la fe. O sea, las doctrinas fundamentales debe tenerlas interiorizadas en él. Debe también ser alguien reflexivo, pensar en la enseñanza que va a dar, preparar temas, ya dice ahí, siendo ordenado. A veces no somos ordenados en trabajar, ¿cierto?, en la enseñanza, pero la verdad es que debemos organizarnos y ser ordenados para tener nuestras predicaciones correspondientes. Escribirla en un cuaderno, tomar un cuaderno y anotar las predicaciones. En algún momento, aunque todavía usted a lo mejor no sea líder, en algún momento
ese cuaderno le va a servir. A mí me han servido un montón de cuadernos que tengo por ahí, ¿no? Que a veces parece que molestaran por el espacio, pero en definitiva las vuelvo a revisar, veo lo que el Señor me reveló hace mucho tiempo atrás y finalmente se transforma en una predicación, ya una predicación nueva que ahora con la madurez que uno va adquiriendo, con el tiempo que va pasando con el Señor, eso que escribí hace mucho tiempo se vuelve más valioso, parece. Y como se vuelve también más valioso, tiene más elementos, más riqueza y finalmente puedo también predicarlo, ¿ya? Otro del, otra capacitación intelectual que debe tener el líder, ¿ya? Él debe saber. ¿Saber qué cosa? Saber que la Biblia no es un libro más. Que la Biblia, lo hablábamos en temas anteriores, la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia se debe estudiar con una actitud diferente. ¿Ya? La Biblia no es cualquier libro, la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios, la palabra de vida de Dios. ¿Ya? Sé que su mandamiento dice es vida eterna. O sea, la palabra de Dios debe, cuando nos presentamos, cuando tomamos la Biblia para leerla, cuando estamos leyendo esa palabra debe ser la vida. Esa palabra debe ser escuchada, leída. Mientras es leída, escuchada, debe ser leída y escuchada de forma distinta como leo cualquier otro libro. No hay otro libro que nos entregue la vida. Solamente es este libro. No hay otro libro que nos entregue la voluntad de Dios. Es solamente este libro. ¿Ok? La Biblia. La Biblia con 66 libros, cada libro siendo parte de un cuadro completo que Dios nos quiere mostrar. Y ese cuadro es la voluntad de Dios. Y frente a la voluntad de Dios nosotros debemos tener una actitud de reverencia. De reverencia. De reverencia, inclusive también, ¿cierto? De deseo por esa palabra, de anhelo por esa Biblia, dejando que el Espíritu Santo, que es el autor de la palabra de Dios, nos enseñe. Ahora, como, como líder, como líder, el líder debe darse cuenta de algunas cosas. El líder debe también tener la claridad de entender que cada discípulo, cada persona miembro de ese culto pequeño, es una persona que tiene características individuales, ¿ok? Características físicas, psicológicas, sociales, intelectuales, hasta características que son espirituales. O sea, cada persona con la cual el líder se desenvuelve, trabaja, es una persona que tiene características muy distintas a las demás. Por lo tanto, el líder debe ser capaz de entender, de saber, de conocer a cada uno de ellos para saber cómo trabajar con cada uno de ellos. El Señor Jesús no trabajaba con todos igual. No sé si el Señor Jesús le hubiese llamado la atención tan fuerte como lo hizo con Pedro, ¿cierto? No sé si así como reacciona Pedro hubiese reaccionado, por ejemplo, Juan. No lo sé. A mí me da la impresión que no, que las reacciones eran distintas. Que así como retaba a veces a Pedro, ¿no? Hubiese retado de la misma manera a Juan, no sé si Juan hubiese reaccionado igual. Hubiese quizás reaccionado de forma distinta. De hecho, las maneras en las cuales les decía las cosas era también diferente. El Señor conocía a cada uno de sus discípulos. Estuvo por más de 3 años con ellos, los conocía, entendía sus necesidades físicas, psicológicas, entendía de dónde venían, ¿no? Entendía también sus necesidades o características intelectuales, entendía a cada uno de ellos, entendía a cada uno de sus discípulos y por ende también los trataba distinto. Ahora, cada uno de ellos caminaba hacia el mismo lugar y el Señor los ayudaba a caminar hacia el mismo lugar. Pero cada uno de ellos también el Señor lo animaba de manera diferente. Es, pero imprescindible, conocer
la necesidad y características de los discípulos, sea quien sea. Debemos saber cómo piensa, debemos saber entender de eh, dónde vive, ya debemos entender cómo vive, debemos entender estos pensamientos que al discípulo le fueron inculcados desde pequeños y que ahora la palabra del Señor está transformando, ¿no? O sea, no es lo mismo, no son iguales dos personas. Dos personas desde niños recibieron educaciones distintas, pensamientos diferentes, se criaron de forma diferente. Ambos cristianos que nacieron en parte de lugares distintos también tienen distintas necesidades. Y esas necesidades tenemos que conocerlas. Nosotros como líderes debemos conocer las necesidades, las características de las personas con las cuales trabajamos, para potenciar la vida de cada uno de los discípulos. No lo sabemos no porque queremos ser copuchentos, lo sabemos porque queremos potenciar la vida de los discípulos, queremos que crezcan, queremos que se desarrollen de manera óptima, queremos que se desarrollen, que se potencien al máximo en el Evangelio, en el reino de los cielos. Pero para que se potencien, el líder debe conocer, tener claro las características de cada uno de los discípulos con los cuales trabaja. Dice, características físicas, la edad, la agilidad, ya, características físicas. ¿Por qué será importante conocer la edad? Porque la edad nos va a decir, ya nos va a dar un conjunto de elementos, ya que son similares a cualquier otra persona de la misma edad. Por lo tanto, quizás con la edad vamos a conocer gustos, vamos a conocer ideas, vamos a conocer un montón de elementos. Ya en este caso, como estamos hablando de características físicas, ya también vamos a conocer qué puede hacer y qué no puede hacer. ¿Qué está dispuesto a hacer? ¿Qué no está dispuesto a hacer? ¿Ok? O sea, yo entiendo de que todas las personas tenemos que predicar el Evangelio, pero yo no voy a enviar a alguien caminando muchos kilómetros si quizás es una persona que tiene problemas físicos. No lo puedo hacer. ¿Ok? O si tiene mucha edad. No lo puedo hacer. No es como enviar a un muchacho de 20 años, ¿no? Y decirle, anda a predicar y ¿dónde es? Bueno, es muy lejos, pero la persona va igual. A él no le importa. ¿Ya? En general, una persona de 20 años, ¿cierto? Tiene mucha energía y a donde le diga que vaya, él va a ir igual. Ya él va a ir. Siente él mismo que tiene mucha energía. Características psicológicas. O sea, pensemos, a pesar de que las que están ahí, ya, eh, si pensamos la psicológica, a veces pensamos más que nada en la emoción, ¿no? O sea, pensemos en cómo se encuentra la persona emocionalmente, cómo se encuentra la persona, cómo se relaciona con otro, cómo eh, es su percepción de la vida, características sociales, experiencias que he tenido que han sido buenas, malas, positivas, negativas, ya las relaciones que lleva con los demás, cómo se relaciona con el resto, si es muy impulsivo, si a lo mejor es más tranquilo, si de alguna manera, ¿cierto?, no se lleva bien con los demás, cómo se relaciona con el resto, con su entorno. También debemos saberlo. Características intelectuales, la inteligencia, capacidad de análisis y reflexión, capacidades espirituales también, en qué etapa de su vida madura está, en cómo lleva la comunión con el Señor, es capaz de llevar una vida autoministrándose, está dispuesto a servir, no está dispuesto a servir. Hay personas que no les gusta servir y no hay cómo trabajar, ¿cierto?, con ellas para que sirvan, para que lleven adelante el servicio, y otras que es muy fácil hacerlo. Por lo tanto, tenemos que conocerlos para ayudarlos. Ahora, la importancia de la enseñanza radica en satisfacer las necesidades personales de aquellos con los cuales trabajamos. Como líderes, como personas que llevan adelante el Evangelio, debemos conocerlas y pedirle al Señor que nos revele para que cuando nos diga el Señor, ¿cierto?, y nos muestre las capacidades de cada uno de ellos,
los podamos potenciar en el Evangelio. El Señor le bendiga. Hemos terminado. Espero verlo también la próxima semana en el capítulo número 9. Muchas bendiciones.